¿Existe una iglesia verdadera? Si es así, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Puede ser eso importante? Quizá solo importa que estés en una. Solo considerando el cristianismo, existen miles de diferentes variaciones de la fe cristiana, y creo que sinceramente que el pueblo de Dios está aún distribuido entre las muchas denominaciones religiosas del mundo. En este caso particular, no estoy definiendo iglesia como el grupo de personas, como solemos hacer, sino que me refiero a la organización y específicamente al cuerpo doctrinal que representa una institución. Los verdaderos hijos de Dios están en todas las iglesias, incluso entre los paganos. Pero puede ser que Dios no previó que algunas doctrinas o ideas claves iban a ser entendidas de diferente manera entre las personas, y así surgirían diferentes iglesias, todas ellas llamadas cristianas, pero con doctrinas interpretadas de forma distinta. ¿De las actuales iglesias habrá alguna con la verdad? Son muchas cosas que diferencian estas iglesias. Cómo bautizar, si guardan o no un día y cuál día, diezmos u ofrendas, don de lenguas, la Trinidad, cómo se manifiesta el Espíritu Santo, etc. Esto es Reflexiones de un Peregrino, un podcast del Ministerio La Verdad Presente. Mi nombre es Ariel y en el episodio de hoy hablamos de cómo podemos saber si somos el pueblo de Dios y cómo sabemos si tenemos el Espíritu Santo. La primera carta del apóstol Juan dice: Amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces hay otros espíritus, no porque veas unas manifestaciones espirituales o porque se hizo algo sobrenatural, significa irrefutablemente que proviene de Dios. Pueden no ser de Dios. Si tú eres cristiano, ¿cómo puedes saber si formas parte del pueblo de Dios en un mundo donde hay miles de iglesias? Estas son 12 cosas que las iglesias cristianas hacen. 1. Leen la Biblia o dicen que es importante su lectura. 2. Predican y hablan públicamente de Dios. 3. Oran a Dios. 4. Creen en Dios. 5. Son o tratan de ser piadosos. 6. Llaman a Jesús Señor. 7. Profetizan. 8. Hacen milagros aparentemente verdaderos. 9. Echan fuera demonios. 10. Reciben el Espíritu Santo. 11. Hablan en lenguas. 12. Dicen amar a Dios y al prójimo. Estas cosas son efectivamente de Dios. El pueblo de Dios las hace. Pero ¿hay alguna de estas cosas que Satanás o el engañador no pueda hacer, aunque sea de una forma falsa? ¿O puede ser que Satanás esté en contra de estas características? Permíteme decirte que, bíblicamente, Satanás es capaz de hacer estas 12 características e incluso es capaz de motivar a otros a que las hagan. Por ejemplo, leer la Biblia. ¿Lee Satanás la Biblia? Lucas 4, 9 al 12 nos recuerda cuando Satanás tentó a Jesús. Utilizó versos bíblicos para hacer pecar al Salvador. Satanás se sabe la Biblia de memoria. El hecho de que veas a una persona con la Biblia en la mano no la hace cristiana. Hay muchos falsos profetas, hay muchas falsificaciones. El hecho que una persona conozca algunos versos bíblicos, o incluso muchos, no lo hace un fiel seguidor del Maestro. Predicar. El diablo puede predicar, pero más interesante es preguntarse, ¿el diablo puede predicar la verdad? ¿Hay alguna mentira obvia de Satanás en la Biblia? Si te fijas, Satanás nunca mintió descaradamente, siempre dijo la verdad incompleta. Cuando escuchas un sermón de otras iglesias, puede que escuches solo verdades. Cuando escuchas música de otras iglesias o compuestas por hombres no cristianos, escucharás solo verdad. Ella y el espíritu que se le apareció le dijo solo la verdad. La niña con espíritu de pitonisa de Hechos 16 predicaba la verdad. Ella decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian un camino de salvación. ¿Por qué el demonio le hace propaganda a Pablo y a Silas? Al diablo le conviene que la gente crea que la niña no es enemigo de Pablo y Silas. A Satanás le conviene que la gente crea que lo que predicaba la niña, o Satanás a través de ella, proviene de Dios. En otras palabras, una iglesia que cumple con los 12 puntos puede no ser de Dios. Orar. ¿Se puede orar hipócritamente? Si no, revisa Mateo 6, del verso 5 al 7. Dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. La verdadera oración es de corazón. Dios escucha el corazón contrito y humillado, pero se puede ser hipócrita en la oración. Piedad. ¿Se puede imitar la piedad? ¿Satanás va a mostrar abiertamente su maldad si quiere ser aceptado?
Segunda de Corintios 11, versos del 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, dice Pablo. Se hacen pasar por cristianos, siervos de Jesús, adoradores de Jesús, apóstoles de Cristo. Pablo está usando este concepto de que son ministros del diablo disfrazados de ministros de Dios, por lo que la piedad sí puede ser fácilmente imitada. Las iglesias también llaman a Jesús Señor, pero Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino, y esto es muy importante, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Recuerda este versículo para lo que vamos a concluir más adelante. Las iglesias también profetizan, echan fuera demonios, hacen milagros. Y Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Satanás entonces también puede imitar la profecía, echar fuera demonios y hacer milagros, y hacerlo en el nombre de Cristo. ¿Qué tal creer? ¿Se puede creer y estar mal a la vez? Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué tal hablar en lenguas? ¿En cuántos idiomas puede hablar una persona poseída? Depende de cuántos idiomas sepa el demonio. En otras palabras, hablar en lenguas no es una señal irrefutable del Espíritu Santo, para nada. En conclusión, de la lista de 12 características de las iglesias cristianas, entendemos que todas ellas pueden ser imitadas por Satanás. No nos sirven para diferenciar a una iglesia verdadera de una que no. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la iglesia de Dios? Para eso necesitamos encontrar algo que Satanás nunca pueda hacer. La primera carta de Juan, en el capítulo 3, nos da la pista. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. De aquí tomamos la definición de pecado: es la transgresión de la ley. Ahora sigamos leyendo los versos siguientes, pero cada vez que aparezca la palabra pecado, en vez de leer pecado, usaremos transgresión de la ley. Leo desde el versículo 6. Todo aquel que permanece en él no continúa transgrediendo la ley. Todo aquel que continúa transgrediendo la ley no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como él es justo. El que practica la transgresión de la ley es del diablo, porque el diablo transgrede la ley desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica la transgresión de la ley, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede transgredir la ley, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Recuerda que leímos en Mateo 7:21 que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice Jesús. También Romanos 2, verso 13 dice: porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. El concepto justicia que acabamos de leer de Primera de Juan se refiere claramente al cumplimiento de la ley de Dios. Bueno, eso lo sabe Satanás, y él es muy listo. Entonces va a haber iglesias que dicen que la ley debe cumplirse, pero parcialmente. Satanás nunca va a glorificar la ley de Dios, menos completa. Pero Santiago nos recuerda: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Eso está en el capítulo 2, verso 10. También podrías preguntarte qué ley es esa. El mismo capítulo 2, pero verso 11 dice: pues el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago nos recuerda que se refiere a los 10 mandamientos. Satanás nunca va a obedecer la ley. En palabras de Juan, busca una iglesia que no predique la transgresión de la ley en ningún punto. Pero ¿qué pasa con las manifestaciones del Espíritu? Algunas iglesias dicen que si el Espíritu Santo se manifiesta en medio de ellos con señales, es una garantía de que están en el lugar correcto. Pero ya revisamos que todas las señales visibles son fácilmente reproducidas por Satanás. Así que quiero terminar hablando desde otro punto de vista. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo en la iglesia o el pueblo de Dios? ¿Para qué iba a venir el Espíritu Santo? Bueno, Juan 14:26 nos dice que el Espíritu Santo vino a enseñar y a recordar.
Juan 16, verso 8, dice que viene a convencer de pecado. Verso 13 dice que viene a guiarnos a la verdad y que hará saber lo que vendrá. Y el verso 14 de Juan 16 dice que viene a glorificar a Cristo, porque tomará lo que oyere y lo hará saber a todos. El Espíritu Santo no fue enviado para glorificar a hombres, para que digan que tienen la aprobación de Dios a través del don de lenguas, ni haciendo milagros ni demostraciones fantásticas. Ahora voy a citar un versículo muy serio, Hechos 5:32. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo fue dado a los que le obedecen. Lo contrario de obedecer, de acuerdo a todo lo que hemos leído, es transgredir la ley. La iglesia de Dios es la que obedece. Es la única distinción con el resto de todas las iglesias que se llaman cristianas. Satanás no va a imitar la obediencia. Este fue un episodio de Reflexiones de un Peregrino, un podcast del Ministerio La Verdad Presente. Puedes encontrar información de este ministerio en laverdadpresente.cl. Puedes encontrar todos nuestros episodios en la aplicación de podcast de iTunes. Recuerda, hay un poder en la fe y en la humilde obediencia que el mundo no puede resistir.